Gracias, Señor, por este día tan hermoso, cada respiro, cada mañana, Señor, es para que nosotros levantemos las manos agradeciéndote la vida. Hay tantas cosas que sucedan a nuestro alrededor, Señor, y sí, nuestro corazón a veces se pone triste de ver todo lo que sucede, pero que cada mañana amanezcamos con un corazón agradecido por el sol, por el aire, porque todo, tú lo llenas todo en todo. Y eso es lo que anhelamos, Señor, que tú llenes todo en nuestro ser y en nuestras familias. Oramos, clamamos por nuestras familias, ponemos cerco de fuego contra el ataque que están sufriendo los matrimonios, las familias, las que tenemos eh, esa carga, esa pasión por nuestras generaciones, Señor. Gracias, gracias, porque sabemos que tú las proteges y haznos a nosotros también luz en medio de esa oscuridad en la que ellos están viviendo ahorita en un mundo que ellos tienen que preocuparse por tantas cosas, Señor. Pero nosotros somos luz en medio de la oscuridad, sal para la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, abre nuestra mente y nuestro corazón para poder tener ese entendimiento y esa revelación que tú quieres hablar a nuestro oído. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues seguimos con la carta, la hermosa carta a los Efesios y repasando precisamente lo que decíamos, queremos todas las bendiciones que el apóstol Pablo dice. Apenas estamos en el capítulo 1 y vemos que en el capítulo 1 nos habla el apóstol Pablo de todas las bendiciones y la riqueza que tenemos en él. Y que muchas veces, ¿cuántas veces nos sentimos? Yo a veces me he sentido que digo, ay Señor, todo está tan incierto y siento que no tengo nada seguro, siento que no tengo una estabilidad, ¿sí? Pues aquí te dice que Él ya nos heredó riquezas inmensas. Y en el capítulo 1 también tenemos algo muy importante que es la oración del apóstol Pablo. Vamos ahora a ver lo que habíamos dicho la clase pasada, la oración del apóstol Pablo. Qué hermoso. Vamos a irnos desde la oración hasta Efesios 2 del 1 al 10. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Y en Efesios 1 vemos que en el versículo 15, el apóstol Pablo empieza a orar por los efesios. Originalmente, ya lo mencionamos, en los escritos más antiguos no viene que es específicamente a los efesios, eso fue después, pero realmente no importa porque esta es una carta de esas cartas que iban de iglesia a iglesia, las iban copiando, iban de iglesia a iglesia, que esa era lo que el apóstol Pablo quería. De hecho, a los gentiles. Es una carta que está dirigida a los gentiles, a los que no eran judíos. Entonces, y vamos a ver que ese es parte del misterio del cual el apóstol Pablo habla. Entonces, fíjense, en Efesios 1:15 dice, por esta razón, ¿sí? ¿Cuál es la razón que dice aquí? Pues que ellos, esta congregación, este grupo de gente, ¿sí? Habían escuchado el mensaje, habían creído, porque se habiendo creído, habían sido sellados con la garantía del Espíritu Santo y para la futura redención. Entonces, eran gentes fieles. Cuando él se refiere a ellos, dice a los santos y fieles en Cristo. Entonces dice, por esta razón, yo también, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo, precisamente él estaba diciéndoles, ustedes ya depositaron su vida en Jesús, le creyeron que es el Hijo de Dios, que la salvación viene por él,
lo que Jesús ha hecho por ustedes, entonces dice, por esta razón yo también, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y fíjense, esto automáticamente queda, y de su amor por todos los santos. Y aquí santos no quiere decir por los que traen así la aureolita y todo eso. No, no, la aureola. No, es los santos, todos los que conformaban, los que habían sido separados por Dios, el previo conocimiento de Dios los había elegido, porque Él ya había visto toda tu vida, Dios ya la vio. Pero vamos a ver qué preparó Dios para ti, porque yo no sé mañana qué va a suceder conmigo. Yo no sé ni el mes que entra, no sé ni dentro de una hora qué va a suceder conmigo, ¿sí? Pero Él sí. Entonces, Él ya escribió el final desde el principio y vamos a ver qué es lo que Él tiene preparado para mí. Yo quiero caminar y realizarme. Vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca de esto. Dice, que hay entre ustedes y su amor por todos ellos que son los elegidos para la familia de Dios. ¿Por qué? Por el previo conocimiento, porque Dios ya sabe, ya vio tu vida. Si lo rechazaste, todos tenemos la oportunidad, todos tenemos la oportunidad. A todos Dios se nos hace presente, a todos Dios nos llama, fíjense, y dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Hay que dar gracias por nuestra familia, por la familia espiritual, por la familia de Dios también. Y el apóstol Pablo los mencionaba por nombre. Esto sabemos que era una carta que no iba a una congregación específica, porque si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo, cuando él hablaba a una congregación específica, siempre mencionaba pues saludos a Tíquico, saludos a este, saludos al otro, etcétera. Y aquí no, esta es una carta general para muchas iglesias. Y entonces dice, mencionándolos en mis oraciones. Y fíjense lo que pide el apóstol Pablo. Acuérdense que estamos bendecidos en toda bendición espiritual. ¿Cuánto de nuestra oración pide esta bendición espiritual y cuánto pedimos nosotros de nuestra oración las cosas físicas? Es bueno pedir las cosas físicas porque en la oración modelo de Jesús, ¿verdad? Danos hoy el diario pan, ¿sí? Pero lo más importante, fíjense, es esto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, y aquí afirma la paternidad de Dios. ¿A quién le vamos a pedir? A nuestro Padre. ¿Quién quiere lo mejor para ti? Tus padres quieren lo mejor para ti, ¿sí? Claro, en el modelo perfecto de Dios. Entonces dice, el Padre de gloria les dé, y fíjense aquí, ¿qué es lo que está pidiendo el apóstol Pablo? ¿Sí? Para ellos. Ellos estaban en un ambiente muy pesado alrededor. Había mucho paganismo. Acuérdense ya lo que dijimos, que Éfeso era una gran ciudad, había mucho paganismo, ya había habido altercados porque vendían figuritas, había muchas estatuas que adoraban, etcétera, etcétera. Y entonces, fíjense, pero ¿qué les dice? ¿Qué es lo que pide el apóstol Pablo para a este grupo de gente, esta congregación? Dice, espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Qué interesante es esto que está pidiendo el apóstol Pablo. Yo busqué sabiduría en el diccionario, bueno, en el Google, ¿verdad? Que ahorita todo es en el Google, y lo busqué y dije, a ver, ¿qué dice que es sabiduría? Fíjense, sabiduría dice, una de las acepciones,
Es difícil adquirir sabiduría estando solo en casa haciendo lo mismo día tras día. Una persona es más sabia cuando sale y se da la oportunidad de aprender, cometer errores y reflexionar sobre las experiencias. Si tiendes a ser más cohibido, cultiva un espíritu curioso y la disposición de exponerte a situaciones nuevas. ¿Es esto sabiduría? Esto es lo que te bombardean en el mundo. Tienes que ir y tienes que experimentar y tienes que ir y buscar y tomar muchos cursos de esto y lo otro. Ya se los he dicho, a mí me encanta tomar cursos de esto, en fin, todo, pero todo a través de la palabra de Dios. ¿Esto es sabiduría? ¿Qué dice la Biblia de lo que es sabiduría? La palabra griega de sabiduría es Sofía. Por eso si tú tienes una hija o alguien que conoces que se llama Sofía, la palabra en sí es sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Es esto? Claro que no es. Esto no te va a dar sabiduría, o sea, te vas a ir y experimentar con drogas y todo. De hecho, ahorita hay toda una cuestión de que te pones, experimentas con una droga que alucinas y entonces te da más entendimiento del universo y del ser y todo. No, te pones bien loco, eso es lo que te pones, ¿verdad? Y eso no es adquirir sabiduría. ¿Qué dice la palabra? Fíjense, Sofía, ¿qué dice la palabra acerca de la sabiduría? Dice, Sofía en el contexto espiritual, dice, fíjense, es una cuestión divina, dice, un entendimiento de las cosas humanas y divinas adquiridas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de sabiduría? Dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué significa para ti este proverbio, lo que dice Dios acerca de la sabiduría? ¿Sí? Todo se centra en la palabra de Dios. Todo se centra en conocer. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo respecto a la sabiduría. Dice, espíritu de sabiduría, de Sofía y de revelación. ¿Saben cuál es la palabra griega para revelación? Es apocalipsis. Apocalipsis, por eso en algunas Biblias se llama el libro de la revelación, porque apocalipsis, revelación es apocalipsis, ¿sí? Y fíjense, está pidiendo espíritu de dos cosas, de sabiduría y de revelación. Necesitamos la sabiduría, pero necesitamos la revelación también. Dice, en un mejor y verdadero conocimiento. La palabra conocimiento aquí es epignosis, ¿verdad? Y ustedes saben que ¿qué quiere decir epi? El epicentro es en la parte superior, la epidermis. ¿Qué es la epidermis? Pues nuestra piel, o bueno, tiene varias, la dermis y la epidermis. La epidermis es la que está sobre todo. Este conocimiento del que está hablando aquí el apóstol Pablo es una epignosis. Gnosis es conocimiento, pero no es nomás el conocimiento, como dice aquí, es sobre el conocimiento, es un conocimiento sobrenatural, ¿sí? Pero ¿de qué? De las cosas que hay aquí. Ese conocimiento sobrenatural es de Jesús, de Él. Fíjense, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría, Sofía, y revelación, Apocalipsis, para un conocimiento superior de Él, de Él.
el conocimiento de Él. ¿Por qué nos da esta sabiduría? Porque todo se encierra en Él. Todo lo tenemos en Él. Ese espíritu de sabiduría y de revelación es solamente en Él. Y es un conocimiento superior. Fíjense, mi oración, ¿cuál es tu oración para tus hijos? Claro que sí pedimos, Señor, que le den la entrevista de trabajo, que pueda encontrar que pueda hacer esto, que sí, pero ¿cuál es la oración del apóstol Pablo cuando está hablando de la riqueza de nuestra herencia? Dice, mi oración es que los ojos, pero no nada más estos ojos, del corazón, los ojos del corazón, de su corazón, ¿sí? Les sean iluminados, iluminados. Y por eso vemos en Romanos 10, 9 y 10, vemos también esto, dice, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, la esperanza de su llamamiento. Y bueno, vamos ahorita también, vamos a ver este pasaje, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en Romanos 10, 9 y 10. Fíjense lo que dice. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón, ¿en dónde? En tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree. Sí, con la mente, mucha gente cree con la mente, sí, creo en Jesús, sí, pues sí existió Jesús y sí es el Hijo de Dios. En el corazón, para justicia, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. La boca es llena de lo que hay en tu corazón, ¿sí? Y entonces, fíjense, para que sepan que, ¿para qué queremos esta sabiduría? ¿Para qué queremos este entendimiento, esta revelación? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, ¿sí? Del llamamiento de Jesús. Es que yo no sé, no entiendo eso del llamamiento. Bueno, los pastores tienen un llamamiento, la gente los misioneros tienen un llamamiento. No, es que necesita sabiduría y revelación porque todos tenemos un llamamiento y ya lo vimos. ¿Y desde cuándo tenemos ese llamamiento? Desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios te concibió en amor. Para esto, para este tiempo. Dice, por eso necesitamos eso, para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son, fíjese, es un llamamiento para cada uno de nosotros y es cuáles son, pero hay muchas riquezas para poder llevar a cabo ese llamamiento. Dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y recuerdo que estaba dando la clase aquí con las jóvenes y entonces me decía Rosy, una de ellas, me dice, es que ¿cómo? Nosotros somos el regalo, la herencia para Jesús. Dios le otorgó una familia que somos nosotros a Jesús y qué mal nos portamos, qué mal, porque ni siquiera atendemos a nuestra familia. Sí, así es. Fíjense, precisamente. Y si quieren un versículo, o sea, esta nuestra herencia, esta revelación que nos da las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál? Fíjense, ya va la primera, ¿sí? Ahora la segunda. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? ¿Quieren un versículo explosivo de poder? Aquí lo tienen. Cuando te sientas desanimada, es que no puedo, es que no sé cómo hacer, lee esto.
que está pidiendo oración. ¿Para qué? Para que te abras los ojos de tu corazón y entiendas primero la esperanza de tu llamamiento. Tienes un propósito, tienes un llamamiento, ¿sí? Segundo, fíjate lo que ya heredaste, lo que ya tienes. Extraordinaria. ¿Sabes cuál es la palabra? Hipérbalo, hiper. Hiper. ¿Qué quiere decir hiper? Estoy hiper emocionada porque quién sabe qué. No, fue una hiper revelación, ¿sí? Hiper es que superior, mucho, hiper. Entonces, ¿cuál es la hipérbalo? Grandeza. Fíjense todas las palabras. Grandeza es mega, mega. Ay, sí, fue una mega fiesta, fue una mega X, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir mega? Quiere decir enorme, grandiosa. Hiperbalos, megatos, fíjense, extraordinaria, grandeza de su poder. Hiper, mega, dunamis. La hiper, mega, dunamis, dinamita. ¿Para quién? Para con nosotros, los que creímos, los que depositamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón en Jesús creyéndole, ¿sí? Que es el Hijo de Dios, nuestra salvación, que lo llena todo en todo. Eso es lo que esa es nuestra herencia. Hiper, mega, dinamita. Aquí lo dice. Fíjense, y no nada más con eso, dice, conforme a la eficacia. La palabra aquí es energía. Conforme a la energía, pues claro, venimos de una hiper mega dinamita, ¿sí? Conforme a la energía de la fuerza de su poder. ¡Wow! ¡Qué versículo más explosivo! ¿Te sientes desanimado? Esto, y todavía no estaba escrito, pero David, cuando vio a Goliat, esta revelación, esto fue lo que él tenía, lo que él poseía, que Dios le había dado, esa herencia, la hiper, mega, dinamita de la energía, de la fuerza. Ahora, fuerza en este sentido quiere decir habilidad, capacidad para hacer algo. Ya te dio la fuerza, ahora te da la capacidad para hacerlo de su poder. No te olvides de quién es el poder, de él. ¿Qué pasa? Muchas veces empezamos con la hiper, mega, dinamita, energía, ¿sí? Pero no te olvides, porque termina en es su poder el que te ha dado mediante el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, dales ese espíritu de sabiduría, de discernimiento, ¿sí? No te fijes en lo que dice el mundo. Sí, es que vas a adquirir sabiduría por aquí. La única sabiduría es en Jesús, es conocerle a Él, porque cuando le conoces y lees esto, entiendes que tú puedes ejercer eso, el poder que Dios te ha dado, ¿sí? Me acuerdo mucho de los esclavos en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando se firmó, ya ganó la guerra, ganaron la guerra los del norte y pues ya firmaron el tratado y entonces ya fueron liberados todos los esclavos. Pero claro que los del sur, pues no había internet ni nada de eso, ¿verdad? No les decían a los esclavos que habían sido liberados. Entonces, ellos seguían tratándolos como esclavos. Los esclavos legalmente eran libres, sin embargo, no lo sabían, ¿sí? ¿Cuántas veces ya sabes? No sabemos ese poder que obra en nosotros, lo que ya hemos heredado,
¿sí? Y que ya tenemos. Así que de rodillas, allí está eso ya. Lo único que tienes que hacer es conectarte con el Señor, ¿sí? Dice, ese poder, y luego en el 20, Efesios 1:20, ese poder, fíjense, habla del poder. ¿Cuál es ese poder? ¿Sí? Del que está hablando acá en el 19 al final. Es su poder. Bueno, ese poder suyo de Dios, dice, obró en Cristo cuando lo resucitó. ¿Tú puedes resucitar gente? Sí, podemos resucitar gente. Claro que sí. Eso, poder que lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, ¿sí? A su diestra en los lugares celestiales. Y son cosas que se te van a presentar, como se te presentan en el día a día. Acuérdate que tienes ese poder. Acuérdate. Acuérdate de eso. No es el poder de Dios mismo que obra en ti. Recuerdo que estaba, tal vez alguno de ustedes se acuerda de una situación ahí que estábamos en Dallas con una amiga, estábamos comiendo en un restaurante. Había una profeta y había una pastora y así estábamos comiendo muy rico ahí en un restaurante, así en esos asientos curvos, ¿verdad? Con la mesa en medio y había otro asiento curvo así al lado. Y entonces, de repente, pues, oímos así como una conmoción, así como mucho ruido y voces, y venían meseros, y nosotros pues volteamos, no sabíamos qué estaba pasando, y de pronto vimos, así estaba la mesa de al lado, había una pareja más grandecita y unos jóvenes sentados, y había una persona ya muy mayor, una señora así blanca con pelo muy plateado así, ¿verdad? Y entonces empezaron así a una conmoción y decían, llamen a la ambulancia, llamen a la ambulancia. Y entonces las personas que estábamos allí, que estaban conmigo, aquí hay un doctor, aquí hay un doctor, y yo así como que, pues sí soy yo, ¿verdad? Y entonces todo el mundo se salió corriendo, ya me salgo yo de allí, y luego estaba la señora, era una señora ya muy grande, la habían recostado en el sillón, ¿verdad? Se habían salido las familias para acá y la habían recostado en el sillón. Entonces yo me paso al siguiente y no tenía dónde apoyar para empezar a hacer pues los movimientos que hay que hacer para la resucitación. Pero ¿cómo? Si tenía la mesa aquí, no podía situarme para hacer. Entonces me monto, prácticamente me pongo encima de ella y no sé, es una cosa así. Obviamente tenía el respaldo, todas las que estaban acá en mi mesa estaban tomadas de la mano, orando y clamando a Dios. Y yo llego y entonces no podía maniobrar. Le pongo la mano en el pecho y le digo en inglés, tu tiempo no ha llegado todavía. Y sentí algo no sé, una descarga eléctrica. La señora abre los ojos se, y me ve a mí encima de ella, ¿verdad? Entonces ya le checo el pulso, le checo acá y todo, ¿verdad? El pulso acá. Y entonces ya veo que no hay arritmia, está pues con un buen pulso, fuerte el pulso, ¿verdad? Ya me hago para acá. En eso llegan la ambulancia, llegan los paramédicos, llegan las camillas, llega todo mundo. No me acuerdo qué más le dije, pero fue en inglés. Bueno, resulta que llega toda la gente y todo. Le dije, eres una mujer fuerte, ya me acordé, dice, eres una mujer fuerte y Dios te dice que tu tiempo no ha llegado. Entonces ella se sienta y vienen los paramédicos y vienen todas las cosas, ya me retiro yo, ¿verdad? Y ella se sienta y ella dice en alemán, porque no hablaba inglés,
dice, no voy y no me voy. Y los paramédicos, pero pues vamos a checarla. No, le decía, no. Y pues bueno, ahí pues los gentes y pues no quiere la señora, pues cómo le hacemos, ni modo que la arranquemos de aquí de la mesa. Total, ya después de una trifulca ahí se fueron los paramédicos y después viene uno de la pareja grande y me dice, ella es nuestra abuela, es la primera vez que viene aquí a América a conocer a sus nietos y a sus bisnietos. Ella fue una sobreviviente del Holocausto. Ella fue una sobreviviente del Holocausto. A mí me conmovió mucho eso, cómo Dios te puede usar. Obviamente, miren, había gente allí, pues, más, ¿cómo les diré? Pues había pastoras y había allí, pero ¿a quién iban a dejar pasar si no era un médico? Ni modo que diga, mira, aquí está una pastora para que vaya, pues ¿qué le va a decir que ya se va a morir o qué? ¿Sí me explico? Entonces, era el tiempo, yo estaba ahí en ese tiempo y en ese momento para yo atenderla. Y Dios me abrió, es un médico, todos se abrieron y ya entré yo a hacer las maniobras. No pude hacerlas porque no había físicamente espacio para hacer maniobras, ¿sí? Pero Dios te va a usar. Dios te va a usar porque ese poder ya está, ya lo heredaste, ya lo tienes. Por eso el apóstol Pablo dice, dales esa revelación que ya lo tienen. Ese mismo poder tú lo tienes y tal vez vas a llegar en un momento, en una situación desesperada, en una situación en que Dios te va a usar. Entiéndelo, sábelo, tienes el poder de Dios, el mismo que resucitó a Jesús de los muertos, ¿sí? Y fíjense, dice, y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en el ámbito celestial. Lugares celestiales, lugares es algo que se le agregó después. Las que tienen el cuaderno ven que está en itálica, ¿verdad? Así como medio cursiva. Es porque eso le agregó, pero es el ámbito espiritual, es el ámbito celestial en el cual caminamos aquí diariamente. No es que estamos aquí en la tierra y luego el primer cielo y el segundo y luego el tercero. No, son dimensiones. Acuérdense de lo que hemos dicho. Fíjense. Y entonces sigue en el versículo 21. Dice, muy por encima, hiper, otra vez esa palabra, hiperano, de todo principado. Todo en griego, en español, en chino es todo. Todo principado, ¿sí? ¿Cuántas veces dices, estoy luchando con un espíritu, siento que en la noche, y hemos platicado con algunas de ustedes, siento que en la noche viene una cosa fea y me oprime, y tú tienes poder, tú le vas a decir, fuera de aquí en el nombre de Jesús, no tienes suerte ni parte conmigo. Eso es lo que tienes que tomar autoridad y decirle, ¿sí? Y a veces hay espíritus que están ahí chocarreros y espíritus que nos fastidian, que cada quien tenemos estas situaciones que muchas veces Dios va limpiando poco a poco. Hay cosas que Dios nos quita de inmediatamente. Hay cosas que vamos progresando en este camino de santidad, pero no estamos solos. Tenemos este espíritu de sabiduría, de discernimiento, de revelación, el mismo poder. Dice, muy por encima de todo principado, autoridad, o sea, la autoridad de Jesús, de nosotros,
en Jesús está por encima. Tú tienes autoridad, te vas de aquí, espíritu inmundo, no te quiero en mi recámara, no te quiero. Y hemos visto que a veces se caen cosas y no sé qué cosa. Fuera, tú tienes autoridad, tú tienes la autoridad, ¿sí? Poder, dominio. Qué difícil es el dominio. Yo oro siempre, Señor, dominio, 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 ya me lo diste, dominio, tengo que ejercer ese dominio que tú ya me diste. Y de todo, y aquí viene el corolario, dice, y de todo nombre que se nombra. Por eso, todo esto que está aquí, ¿en nombre de quién lo pedimos? ¿A quién se lo pedimos? En el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque el nombre de Jesús aquí dice que es todo nombre que se nombra superior, hiper de todo principado, poder, dominio, autoridad, todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, porque es perpetuo, eterno, ¿sí? Todas las enfermedades no son perpetuas ni son eternas, porque un día se van a acabar todo, ¿sí? El único nombre que va a quedar por los siglos de los siglos es el nombre poderoso de Cristo Jesús, ¿sí? Y vamos a ver, dice en el 22, y todo es todo, lo sometió bajo sus pies. ¿Cómo lo sometió? Bajo sus pies. ¿De quién está hablando? Dios sometió todas las cosas debajo de los pies de Jesús. Si nosotros estamos en Cristo, entonces todas las cosas están debajo de nuestros pies. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Nos va a fastidiar. Sí nos va a fastidiar. Vamos a abrir puertas y vamos a caer, pero no tiene poder sobre nosotros, dice. Y a él, a Jesús, lo dio por cabeza. Vamos a entenderlo de una vez por todas. Hay una sola cabeza, ¿sí? Dios nos hizo con una sola cabeza. Hay una sola cabeza. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿sí? ¿Quieres tener esto? Está hiper, sobre todo, sabiduría, entendimiento, discernimiento, búscalo a Él, en Él. ¿Sí? ¿Para qué? Para conocerlo. Si tú lo conoces, ese conocimiento de Él es lo que te va a dar esta herencia, porque no hay cabeza en la iglesia más que Jesús. Aquí dice, Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y fíjense cómo termina esto, la cual, o sea, nosotros, la cual es su cuerpo. Esa es la herencia de Él. Jesús heredó su cuerpo porque, ya lo leímos, Dios nos dio, éramos de Dios, Él nos creó, pero Él nos dio a Jesús porque Jesús nos compró con su sangre, ¿sí? Y es el mismo Dios hecho hombre, la cual es su cuerpo, y fíjense qué hermosura, la plenitud de aquel, la plenitud de Jesús, que lo llena todo en todo. ¿Qué te falta? ¿Qué nos falta si tenemos esta plenitud en Él? Si tenemos todo en Él. ¿Qué nos falta? ¿Qué te hace falta? ¿Por qué esa oración del apóstol Pablo?
para con nosotros, para con todos los que creímos en Él, los que creemos en Él. Sí creímos, pero creemos es un presente continuo, porque para poder ejercer ese poder necesitas estar conectado con la fuente de poder, ¿sí? Porque si te desconectas, pues tienes el foco, tienes la lámpara, tienes todo, no vas a dar luz. Necesitas estar conectado para que podamos tener ese espíritu de sabiduría, espíritu de sabiduría. Yo me acuerdo cuando, pues yo, siendo médico, ¿verdad? Y yo, cuando acababa de salir, y yo decía, ay, pues voy a abrir un consultorio, pero, ¿y si me preguntan algo que no sé? ¿Y si no sé qué diagnóstico dar? ¿Y si no sé qué tratamiento voy a dar y no me lo sé? Y yo me hacía todas estas preguntas, ¿verdad? Y bueno, pues dije, bueno, pues ni modo, voy a abrir el consultorio. ¿Sabes qué? No necesitas tener estos temores, no necesitas tener estas dudas. Mucha gente igualmente me dice, ¿pero qué voy a decir? No, yo no puedo decirle a nadie de Jesús porque, ¿y luego qué voy a decir? Y si no me sé y no me sé la respuesta y le digo una respuesta equivocada, no, fíjate que no, porque Él dice la palabra de Dios, dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque le pediré al Padre que envíe al Espíritu Santo y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero dice recordará. Entonces, ¿qué tienes que hacer para recordar algo? Pues haberlo leído antes. Esto es la palabra de Dios. Esto es lo verdadero. No te confundas. No hay otra cabeza, no hay otra palabra más que esta palabra. Esta es la palabra de Dios. Y esto es una palabra viva y eficaz. Y tenemos ese espíritu de sabiduría y de discernimiento y de conocimiento, lo tenemos. Así que ponte a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, pero necesitas la revelación. ¿Quién escribió la Biblia? Estábamos viendo que si Hechos, ¿quién lo escribió? Perdón, Hechos es Lucas. Hebreos, que si fue Pablo, que si no fue. ¿Qué importa? Lo escribió Dios, el Espíritu Santo. Y entonces, si Él lo escribió, Él te lo va a explicar, Él te lo va a revelar. Pero la condición para esto es que creas. ¿Qué quiere decir creer? Verdaderamente tú eres todo en todo. Pongo mi vida, pongo mis pensamientos, pongo mi corazón, porque ahí es donde voy a encontrar la verdadera sabiduría. ¿Sí? Fíjate lo que dice en Proverbios 23:23. Adquiere sabiduría y no la vendas. No la vendas. ¿Qué quiere decir esto? Hay una sabiduría que viene de Dios, ¿sí? No la vendas, porque tu consejo y tu sabiduría que tú compartes no viene de ti, viene de Dios, y eso no se vende. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta mañana tan gloriosa, tan preciosa, porque es un poder explosivo, hiper, mega, energía, Señor, energía pura, la que tú nos das a nosotros, Señor, en tu poder, si estamos en Cristo, en nadie más. No permitas, Padre, que nuestros ojos se distraigan, porque estamos en un ámbito espiritual, porque estamos en el reino de los cielos. Aquí tú viniste, Jesús, a traer el reino de los cielos a nosotros, Señor. Y tenemos toda esta herencia, esta riqueza, no nada más en el futuro, que sabemos que lo tenemos, sino también en el presente, porque para ti, Dios, tú habitas en la eternidad.
Tú no distingues entre antes y ahora y después. Tú habitas en la eternidad. Por eso la fe es la certeza de lo que esperamos. Nosotros esperamos, tú nunca esperas, Señor. Tú simplemente estás actuando en el kairos perfecto, en tu tiempo perfecto, en el tiempo perfecto tuyo, ¿sí? Entonces, Padre, te damos tantas gracias. Ponemos toda nuestra fe, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento en Jesús. Señor, gracias, gracias, para que seamos uno contigo. En el nombre poderoso de Jesús nos rendimos ante ti. Amén y amén.